estar aquí avui amb vosaltres en aquest acte de celebració de reconeixement. Jo, com bé han dit en la presentació, soc infermera i en l'essència de la nostra professió està el tenir cura de les persones, de les famílies i també de les comunitats. Nosaltres estem treballant dins de l'equip en avançar en l'atenció integrada social i sanitària, precisament per això, per intentar fer aquesta atenció millor sobretot a les persones amb necessitats més complexes, des de la prevenció, des de la promoció, l'atenció, i sí que és cert que això no es pot fer sols i no podem fer les coses per les persones sense comptar amb les persones, i per tant hem de sumar, hem de fer xarxa i evidentment disposats a fer pinya amb tots vosaltres. Dit això, avui estem aquí per reivindicar les bones pràctiques. El premi al reconeixement és per una persona que s'implica amb els seus pacients, que treballa colze a colze amb Ascent Catalunya, valorant la importància del treball en xarxa, però també valorant el treball multidisciplinari de l'equip que l'acompanya dia a dia. La mirada amable, sentir l'empatia d'aquell qui t'acompanya durant el seu procés de malaltia, és allò que les persones recorden a sortir de la consulta mèdica. Per això, el premi al reconeixement és per al doctor Raúl Juntas, cap de la Unitat de Malalties Neuromusculars de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Muchas gracias a todos. La verdad es que hace mucha ilusión recibir un premio, sobre todo que viene de la votación de pacientes y las familias. Es mucho más importante que otro tipo de premios para nosotros. Yo soy todavía de la generación que cree que una consulta médica es más que algo técnico. Igual con las nuevas generaciones esto está cambiando, ¿no? Es importante mantener una relación de confianza con los pacientes y ver el paciente no es solo esta enfermedad, esta mutación, ¿no? Es mucho más que eso, es todo lo que acompaña al paciente a nivel social, la familia, el trabajo y demás. Y eso, como ha hecho la enfermera, también nos enriquece mucho. Y me parece muy importante y me da un poco de miedo que las nuevas generaciones esto se está perdiendo y van más a los aspectos técnicos y hay que seguir manteniéndolo. Pero también es importante que tengamos el tiempo suficiente en las consultas para poder hablar más con los pacientes. Y yo sobre todo quería agradecer a la ASEM por los 20 años, felicitarles porque hacen un trabajo extraordinario y hay que seguir protestando, no hay que dejar de protestar, hay que seguir protestando porque hay muchas cosas que todavía tienen que mejorar y necesitamos vuestra ayuda. Y ya sé que me repito mucho, pero hace falta más ayudas sociales para los pacientes, que hay muy pocas, cuando se comparan en otros países. Hace falta que los pacientes tengan una fisioterapia a domicilio, que parece que hay que mendigar para que tengan las sesiones de fisio que necesitan. Y muy importante que tengamos apoyo psicológico, también en nuestras unidades. Yo llevo 2 años esperando una psicóloga en la unidad y todavía ni siquiera tenemos una psicóloga. O sea, que lo necesitamos para que tengamos más medios los pacientes, pero también dentro de los hospitales. Dentro de poco van a llegar tratamientos para estas enfermedades y si queremos participar en ensayos terapéuticos, que ya estamos empezando, necesitaremos más medios. En el hospital hay muchos de los compañeros que trabajan que tienen contratos precarios y nos faltan medios y necesitamos toda la ayuda posible para poder llevar a cabo estos ensayos. Ya hemos empezado un ensayo para fase escapulohumeral, estamos a punto de empezar un ensayo para miopatía de Becker. El Steiner se resiste, todavía estuvimos a punto de empezar uno, pero no desespero, seguro que dentro de poco tendremos otro, o sea que es una gran oportunidad para las enfermedades neuromusculares y de aquí a unos años vamos a tener ensayos, estoy seguro. Y nada, agradeceros de corazón por este tiempo. Muchas gracias.